Grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, ni glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá. Ruge, 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 ruge. La profecía de Sion, el Mesías descendió. Solo tú eres digno de abrir el libro. El cordero fue inmolado, pero el león se levantó. Hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá, hoy se oye rugiendo al león de Judá. Ruge, Muy buenas tardes, qué alegría, qué bendición podernos encontrar a través de este medio. Un saludo muy cordial a cada uno de los amados hermanos de la Iglesia Cuadrangular El Shaddai en la ciudad de Armenia y también en la hermosa ciudad de Tuluá. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven en el extranjero. Saludamos a Marta allí en España y a su hijo Pablo. Saludamos a Natalia Lesmes allí en Norteamérica, a John Edward Galvis y a todos los que de alguna manera nos escuchan en otras naciones. Alexander allí en Venezuela, Dios les bendiga. Un abrazo desde la hermosa tierra colombiana y en especial desde Armenia, Quindío. Bueno, hoy fue un día muy maravilloso, fue un día especial. Dios nos bendijo con su presencia. Estuvimos compartiendo algunos principios espirituales en la sede del barrio Providencia y allí escuchamos un testimonio maravilloso de Elizabeth Grajales. Vimos cómo vale la pena esperar, confiar en Dios, invocarlo a Él, buscar su dirección para tener una buena respuesta. Respuestas sorprendentes. A eso nos enseña el Dios del cielo. También estamos muy agradecidos con la visita de nuestro querido hermano Javier Arias aquí en la sede del Barrio Popular. Compartimos testimonios, bendiciones y circunstancias que son difíciles, pero estamos seguros de la bendición del Dios del cielo.
Oraremos en este momento especialmente por Cindy Juliet Loaiza Ríos, una querida jovencita que está pasando un momento difícil en la unidad de cuidados intensivos, pero estamos seguros que el Dios del cielo le ayudará, le bendecirá, y las oraciones de todos los que le amamos, de todos los que conocemos a Jesús, tendrán su resultado, porque la Biblia dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Oramos también por Gustavo Mondragón, nuestro querido hermano allí en Puerto Samaria, que Dios lleve a buen término las decisiones y que se haga lo mejor en la perfecta voluntad del Dios del cielo. Y muchas otras circunstancias, situaciones difíciles, personas que luchan contra la situación laboral, contra la ocupación de estos días, pero sabemos que su corazón está en Cristo. Y de todas maneras, los que amamos a Dios, así como a Él le costó venir a la tierra y no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, nosotros estimamos que ningún esfuerzo es demasiado para buscarlo, para mostrarle nuestra expresión de gratitud. Así que le animo para que oremos. Soberano Señor, gracias por esta tarde preciosa, por todas tus bendiciones, por todo lo que está en tu corazón a nuestro favor. Todo lo que has hecho, Señor, venimos recordándolo a través de estos 11 meses que han transcurrido y ya de la rapidez con que va prácticamente esta primera quincena del mes de diciembre. Tú has sido generoso, tú has sido bueno. Señor, creo en tu misericordia. Invoco tu misericordia y tu favor para nuestra querida hermana Cindy Juliet Loaiza. Pido que tú la bendigas, que tú la ayudes. En el nombre de Jesús de Nazaret, reafirmo nuestro propósito en la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos el espíritu de muerte. Ordenamos a ese espíritu de muerte alejarse de Cindy Juliet y pedimos que por la misericordia del Dios del cielo, por la gracia del Señor Jesucristo, ella recobre vida, fortaleza, vigor físico y también, Señor, pedimos vigor espiritual. Extiende tu mano de generosidad sobre Gustavo Mondragón, con ese diagnóstico médico, con esas circunstancias de dificultad en la salud. Extiende tu mano también sobre Tulia Alférez. Haz un milagro en su visión. Toca su vida, Señor. Tú eres el Dios que no nos desecha en la vejez, que extiende su mano para guardarnos, para bendecirnos, para sostenernos, Señor. A ti te damos todo el honor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. Mira las circunstancias difíciles para algunos, su estado laboral, Señor. Oramos para que tú bendigas a John Elier Ortegón Martínez. Lo ayudes a salir de ese estado, Señor, y proveas para él. Trae la provisión de un buen empleo, de un lugar de buen desempeño, y todos los que se encuentren desempleados, Señor, que en esta hora por tu gracia y misericordia venga una bendición grande y especial, que se abran las puertas que tú tienes para cada uno de los que están sin un empleo, sin un trabajo, que venga la bendición para los que tienen una empresa pequeña o grande. Oramos por los comerciantes que asisten a nuestra iglesia, por los empresarios grandes y pequeños que hay en nuestra iglesia, y pedimos que todos ellos, absolutamente todos ellos, sean bendecidos. Oramos por quienes escuchan este programa, Señor, que tu gracia, que tu provisión venga para ellos en una manera especial. Señor, yo sé que conforme a lo que dice tu palabra, tú traes la bendición sobre quienes no te conocen, sobre quienes no te invocan, con mucha más razón,
con mucha más gloria tuya, traes tu bendición sobre quienes invocan tu nombre, sobre quienes están allí para escudriñar en tu palabra, para expresar su gratitud, para abrir su boca y decir: Señor, te necesito. Ayúdame, Señor. Tu palabra asegura que ninguno de los que te busca será jamás defraudado. Yo lo creo, Señor, y digo que cada una de las personas que se sintoniza a este programa será bendecida y tendrá respuestas tuyas en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bueno, Señor maravilloso, yo ruego tu ayuda en esta tarde para el programa que tenemos en la parte de reflexión de tu palabra, en las respuestas, en todo. Ruego tu ayuda, tu asistencia, Espíritu Santo, y que tú seas el que nos ayude a encontrar en la palabra los principios para esas inquietudes razonables que hay en nuestro corazón. Te bendigo, Padre, Señor del cielo, y te doy todo el honor, toda la honra y toda la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana estábamos continuando, no lo hicimos acá en el sur porque tuvimos el sentir en el corazón de participar con nuestro querido hermano Javier Arias, y la verdad fue una palabra que nos bendijo. Pero queremos hacer la reflexión, el complemento de que hablé allí en el barrio Providencia. La promesa del Espíritu Santo, según escuchamos hace 8 días, fue expresada por el Señor Jesucristo con el propósito de que nunca estuviésemos solos, que no nos sintiésemos abandonados, que pudiésemos, como dice la Escritura, ir de triunfo en triunfo, por encima de las circunstancias y de las dificultades. La promesa del Espíritu Santo es una bendición, es una verdad, pero vimos hace 8 días que más que buscar el poder, más que buscar experiencias, aunque viene con experiencias, aunque viene con una manifestación de poder, la bendición del Espíritu Santo viene en primer lugar con su presencia. Ahora, todos los cristianos, o creo yo casi todos los cristianos, pero por lo menos en nuestra querida iglesia cuadrangular, se cree por la Escritura que todos nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo. No fuimos bautizados en el Espíritu Santo, esa es una experiencia posterior, pero todos recibimos al Espíritu Santo. Ahora, yo quiero en esta hora reforzar, determinar por la Escritura que esa bendición del Espíritu Santo, sea que usted sea bautizado o que tenga la presencia del Espíritu para que le guíe, para que le enseñe, para que le fortalezca, es necesario que usted la conozca y la aprecie, porque en verdad todos los cristianos sí lo recibimos. ¿Por qué en ocasiones hay personas que pueden decir: no, yo dudo que usted tenga el Espíritu Santo? ¿Por qué hay lugares, y decíamos hace 8 días, personas que piensan que para buscar la presencia del Espíritu Santo tendrían que buscar no su iglesia donde se congregan, sino otra iglesia, otro ministerio? Si el Señor dice que el Espíritu Santo está con nosotros y estará en nosotros, lo que tenemos que hacer es reconocer que el Espíritu Santo es una realidad, pero no es una fuerza, no es una unción, es la tercera persona de la divinidad. Así creemos nosotros, no que hay una rivalidad, decía alguien, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay rivalidad, hay unión, y en la iglesia no debiera de haber rivalidad,
sino unión. No debiera de ponerse en duda que alguien tenga la presencia del Espíritu Santo, pero creo que a veces se pone en duda porque descuidamos nuestra relación, descuidamos esa presencia y básicamente cometemos dos pecados. El primer pecado que cometemos nosotros está basado aquí en San Juan capítulo 3, con una respuesta que Dios da a un hombre que se inquieta. Este hombre se inquieta por la obra del Señor. Este hombre dice así, llamado Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En estas palabras de Jesús, el hombre viene inquieto y es un gran logro. Se critica mucho que vino de noche, que si vino de cuenta de él o vino enviado por otros. Pero el asunto es que él viene a Jesús y lo reconoce. Un principal de los judíos reconoce a Jesús de Nazaret como un maestro de la Escritura. Jesús de Nazaret, recuérdelo, mi amado hermano, es el Verbo de Dios. Pero Jesús de Nazaret dijo, lo recalcamos porque es importante: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Jesús, el gran maestro, el Señor de la gloria, nos dice que nosotros necesitamos escudriñar la Escritura. Y usted encuentra que la Escritura no se puede separar de la obra del Espíritu Santo, ni la obra del Espíritu Santo se puede separar de la Escritura. No es mi tema, pero quiero enfatizar eso. No se puede separar, no se debe separar la Sagrada Escritura de la obra del Espíritu Santo, y no se puede, no se debe separar la obra del Espíritu Santo de todo lo escrito en la Sagrada Escritura. Ahora bien, lo que Jesús dice es que nos es necesario nacer de nuevo. Y entonces miremos las dos maneras en que él le dice a Nicodemo. Primero le dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Sencillamente le está diciendo, permítame parafrasear, no puede comprender. Le es difícil poder ver lo que tiene que ver con el reino de los cielos. Solo el Espíritu Santo, cuando entra a nuestro corazón, nos da convicción de fe, nos da certeza y seguridad, no solamente en qué creer, sino también en qué hacer. Exactamente hacia dónde movernos, exactamente hacia dónde dirigirnos. Ahora bien, mi amado hermano, el Espíritu Santo no nos va a guiar en cosas que nosotros sabemos y entendemos. Usted sabe que necesita congregarse.
Usted sabe que necesita orar, pero hay otros asuntos en que el Espíritu le va a permitir entender, ver las cosas. Pero luego cuando Nicodemo le dice, ¿cómo puede ser? ¿Acaso no puede volver a entrar en el vientre de su madre siendo ya viejo y volver a nacer? Entonces Jesús le dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar, en el reino de los cielos. No puede moverse en el ámbito espiritual de lo milagroso, de lo profético, de lo sobrenatural. No puede ver las grandes obras de Dios. Hay mucho argumento. Algunos dicen que nacer del agua es ser bautizado como creyente y luego ser bautizado en el Espíritu Santo. Respeto a los que piensan así. Otros piensan que el nacimiento natural viene cuando usted, todos los seres humanos, nacemos en el saco amniótico, que es un líquido llamado el líquido amniótico, que es el que nos protege, y nacemos del agua. Pero cuando recibimos a Cristo, nacemos del Espíritu. Yo lo que puedo decir es que todos tenemos el Espíritu Santo, pero el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural muy diferente. Pero sea que usted sea bautizado en el Espíritu, o que haya recibido a Cristo Jesús y tenga el Espíritu Santo en su ser, usted necesita cuidarse de dos pecados básicos. Vamos con el primero. El primer pecado básico que cometemos los cristianos, y está especificado en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, es el apagar el Espíritu. Cuando se habla de apagar el Espíritu Santo, no se habla, entre comillas, necesariamente de hacer lo malo. Pero mi ejemplo es un hombre conocido en la Biblia, famoso en la Biblia, por despreciar su llamado, por despreciar su lugar, lo que Dios le había dado. Este hombre se llenó de odio contra su hermano, vivió amargado, echaba la culpa a su mismo papá por no bendecirlo, pero realmente la Biblia dice que el culpable fue él, Esaú. La Biblia dice que era muy amado por su padre y era un hombre diestro para cazar, pero al que le importaba poco lo espiritual, al que le importaba muy poco su lugar. Entonces Jacob, que era el hombre quieto, que era el hombre tal vez no tan correcto, hasta ser tocado por el Dios del cielo y transformado en Israel, Jacob amaba lo espiritual, creía en lo espiritual, creía en el poder de Dios. Y qué gran diferencia un cristiano que no cree en lo espiritual, que no cree en el poder de Dios, que tiene esa forma tan extraña de creer, de invocar a Dios, pero al mismo tiempo no valorar la presencia de Dios en su corazón. ¿Sabe qué dice la Biblia? Un buen día Jacob hizo un guisado de lentejas y Esaú venía del campo y le pareció impresionante el olor, y se deleitó y se acercó a su hermano y le dijo: dame de esas lentejas que has preparado. Jacob, sabiendo de su desprecio a lo espiritual, le dijo: te doy si me vendes tu primogenitura. Lo que dice la Escritura es que él reflexionó: ¿de qué me sirve? ¿De qué vale? ¿De qué me ha servido ser el mayor? Al fin y al cabo, Jacob es igual a mí. A mí no me sirve de nada ser el mayor. Y le vendió. Jacob le dijo: júrame. Y él le juró. Y le vendió su primogenitura. ¿Sabe cómo recalca la Escritura esto? Dice que menospreció su primogenitura. Miremos la contraparte en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 5,
Primera de Tesalonicenses, que es nuestra enseñanza y que tal vez muchos de nosotros no lo vemos aplicable, pero es aplicable a nuestras vidas. El versículo 17 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Realmente muchos cristianos no viven, no pueden ver, mucho menos pueden entrar a la vida en el Espíritu Santo porque menosprecian lo que son. No acostumbran la oración, menosprecian las palabras proféticas, menosprecian lo que tiene que ver con Dios, pero la Biblia dice que yo debo de orar y dar gracias a Dios en todas las circunstancias. Alguna vez explicando esto dije, no es del corazón de Dios que usted le diga a Dios gracias por sufrir. Yo no le doy gracias a Dios porque sufro. ¿Sabe por qué le doy gracias a Dios? Porque tengo la certeza, tengo la convicción que Él va a intervenir a mi favor y que Él va a hacer que se cumpla su palabra, que asegura en Romanos capítulo 8, en medio de todas las circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que mi amado, el cristiano guiado por el Espíritu Santo pasa circunstancias y puede arrodillarse, puede clamar a Dios y puede decirle, Señor, yo estoy seguro que tú me vas a ayudar, que tú vas a hacer un milagro, que tú vas a cambiar las circunstancias. Y ese era uno de los testimonios que escuchábamos en esta mañana, como una personita en una crisis, en una situación emocional fuerte, en un estado de prácticamente humillación humana, estaba allí orando, tuvo la lucidez de acercarse a estos servidores y Dios nos guió para decirle, Dios va a intervenir, Dios va a hacer algo, y oramos, ella y su esposo oraron y el Dios del cielo finalmente la hizo más que victoriosa. Pero esa debiera ser la experiencia de todos en todo. No más esos cristianos que dicen, Dios está conmigo, pero la situación es tan difícil, los problemas son tan grandes, hay una situación tan caótica en mi vida que prácticamente yo vivo ahí en el camino de Dios. Alguien dijo, aquí resignado, soportando, perseverando. No es esa la manera. La manera es que usted no apague el espíritu. Siga creyendo en las intervenciones sobrenaturales de Dios. El segundo pecado que cometemos es lamentable y es el que trae sombra sobre la obra de Dios, pero el otro trae menosprecio, burla, trae desaliento, confusión. Y sabe, nuestro ejemplo es un hombre muy famoso en la Biblia. No estoy dando los textos porque espero que usted los busque. El primero estaba en Génesis, en el capítulo, ya miro aquí mis notas, que la personita que me está ayudando está buscando allí. El primero estaba en Génesis capítulo 25. Pero la historia de Sansón está en Jueces capítulo 13 en adelante y en el capítulo 16. Mire, Sansón
Es un hombre que tiene el privilegio que tenemos nosotros. Nosotros nos decidimos por Cristo. Es un misterio que no voy a explicar ahora. Pero la Biblia dice que fuimos escogidos desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y va más allá y dice que desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos. Sansón fue escogido. Dios se reveló a la mamá de él y le dijo: el niño que van a nacer va a ser apartado para mí. Y le dio unas condiciones, unos principios. Sansón creció, se acostumbró a la obra del Espíritu Santo en él. Se acostumbró a la obra del Espíritu Santo en él, pero se acostumbró a ser usado con el desprecio por los principios espirituales. Por eso digo que esto trae confusión, trae vergüenza, trae burla a la obra de Dios. Hombres y mujeres que se acostumbran a la manipulación de los dones, al uso de los dones, con el desprecio de los principios. Sansón fue usado vez tras vez para derrotar a los filisteos. Jugó con el fuego. Se le olvidó el principio bíblico. Abrazará el orden, fuego, el hombre, fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Andará sobre brasas, sin que lastime sus pies. Y Sansón finalmente se enamoró. Y la personita de la que él se enamoró fue usada por sus enemigos. Por 3 ocasiones, él lo entendió. Sansón estaba enamorado. Sansón estaba en actitud de desprecio, profanando lo santo de Dios, haciendo a un lado los principios, pero no era torpe. Yo creo que él entendió. Pero la Biblia dice que especialmente la fornicación hace entontecer al sabio. Entonces Sansón fue seducido. Esta mujer empezó a preguntarle el secreto y él le decía: es este, y ella llamaba a sus enemigos, ellos corrían y él se libraba. ¿Cómo no iba a entender que era una trampa? Pero no lo entendió. Al fin ella lo doblegó y él abrió su corazón y le compartió que era separado para Dios. Puso las cosas de Dios en menosprecio y se apartó Dios. Yo creo, es mi convicción, cualquiera que estudie la Biblia tiene derecho a pensar diferente. Yo creo que no se fue el Espíritu Santo cuando le cortaron el pelo. Se fue el Espíritu Santo en el momento que él menos pensó, porque se acostumbró a invocarlo, a verlo, a recibirlo, pero no a respetarlo. Así que no supo en qué momento se fue el Espíritu Santo. Lo invocó y ya no vino la fuerza de Dios sobre él. Sus enemigos lo tomaron prisionero, le sacaron los ojos, hicieron burla de él. Fue un trofeo de guerra para la gente enemiga del pueblo de Dios. No permita eso, mi amado hermano. Tome los principios de Dios. Mire lo que nos dice a nosotros en Efesios en el capítulo 4. Esto es tan sencillo, es tan simple que a veces nosotros lo pasamos por alto. No somos perfectos, pero tenemos que tomar la palabra de Dios. Efesios el capítulo 4, a partir del versículo 17, por el espacio no me puedo detener mucho, pero dice el versículo 17:
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí está diciendo que la gente que no conoce a Dios no tiene sensibilidad. Al contrario, tiene una dureza de corazón. Pero el cristiano que se permite esa vida libertina, esa vida de perversión, tendrá los mismos resultados: pérdida de la sensibilidad y dureza del corazón. Dice el versículo 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay un ejercicio espiritual, y ese ejercicio espiritual me dice que yo tengo que despojarme de una naturaleza que está dominada por mi carne, que mi cuerpo está viciado conforme a los deseos engañosos. Viene el orgullo, viene la soberbia, viene la apariencia, viene todo lo que nos aparta de Dios. Y hay una lista muy simple, muy sencilla. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros necesitamos aprender del Señor. El Señor Jesús no era un aparente, ni era un hipócrita cuando tenía a Judas como tesorero. En realidad había una oportunidad para Judas. Había un amor de Dios. No tengamos ahora la idea de que tenemos que ser muy honestos y entonces a toda la gente tenemos que mirarla mal y a todos tenemos que aplicarle la palabra, porque quien le aplica la palabra a otro es lo básico que hemos aprendido a través de la Biblia. Quien mira la paja en el ojo ajeno no mira la viga en el propio. Esto no quiere decir permiso para todos, sino quiere decir un corazón abierto al amor y a la misericordia. No es la verdad la que anda ajustando a los demás. La verdad es la que se despoja del engaño y de la mentira. Luego habla de la ira, luego habla de la honestidad, y usted pudiera seguir leyendo. Habla de las palabras corrompidas y dice que todo esto hace que el Espíritu Santo esté contristado en nosotros. Y mire lo que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que yo tengo que cuidarme. Hay personas que son cristianas, que son sinceras, que de verdad tienen el Espíritu Santo, pero no se cuidan. Se enojan, tienen malicia, dicen mal de la iglesia. Estaba escuchando a alguien predicando y me parece fuerte eso, pero en parte es cierto. Este pastor estaba diciendo: ¿cómo puede ser que alguien que va a la iglesia llega a su casa a hablar de todo lo que no le parece de la iglesia y luego quiere invitar a su familia a la iglesia? Es un contrasentido. Yo no tengo que tapar nada de la iglesia. La iglesia no es de santos perfectos. La iglesia es de gente apartada por Dios,
gente que está esmerándose, que cada día toman esta palabra y con la ayuda del Espíritu Santo se despojan del viejo hombre, pero se revisten del nuevo hombre, con amor, con paciencia, con la gracia del Dios del cielo, aplicando lo que nos enseña la famosa regla de oro. ¿Lo recuerda? Mi amable oyente, mi hermano en la fe, ¿lo recuerda? Lo que yo quiero que hagan conmigo, eso hago con los demás. Queremos que nos tengan paciencia, tengamos paciencia. Queremos que nos comprendan, tratemos de comprender. Queremos, dijo alguien, que se pongan en nuestros zapatos. Para lo único que no le aconsejo que se pongan los zapatos de otro es para pecar. No se pongan los zapatos de otro para pecar. Pónganse en los zapatos de otro para esperar misericordia y para pedirle a Dios perdón. Y el Dios del cielo entonces hará que su Espíritu Santo, esté usted bautizado o no, tenga en usted un buen propósito y pueda ser usted el ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude. Yo sé que al compartir esta palabra usted podrá estar diciendo: me queda muy difícil, no lo alcanzo. No se preocupe, la Biblia está a nuestro lado y la Biblia nos muestra a un hombre lleno del Espíritu Santo, al apóstol Pablo, transformado, cambiado, diciendo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no creo que ya lo alcancé, pero hago una cosa, me olvido de lo que queda atrás y todos los días extiendo mi mano hacia adelante para asirme del supremo llamamiento al cual he sido llamado. El Espíritu Santo estará ahí para ayudarnos. Año 2023, el año de la plenitud. Año 2024, el año de los grandes logros en la presencia de Dios. Te invito a orar en esta tarde. Soberano Señor, en esta tarde yo reconozco que necesito al Señor Jesucristo. Y Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Perdóname, límpiame de todos mis pecados con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Señor, yo oro en esta tarde por mí mismo, por los hombres y mujeres que escuchan este programa, porque esta enseñanza, Señor, no es para decir qué tan mal estamos, sino para decir lo que podemos evitar. Ayúdanos, Espíritu Santo, que no apaguemos tu fuego, que podamos entender esa frase en tu palabra: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que no te contristemos, sino para que tú tengas en cada hombre, en cada mujer, en cada jovencito, en cada señorita, alguien que está dispuesto a seguir tu dirección, a hacer lo que está en tu corazón para nosotros. Yo te bendigo, Señor, por cada uno de mis amados hermanos, y sé que nuestro destino es glorioso, porque hay un final dichoso para el hombre o para la mujer de paz. Tú nos guiarás y nos llenarás de tu espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, Señor, guíanos para las respuestas a las preguntas de las inquietudes que hay en el corazón de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escucharemos las preguntas que hay en esta tarde. Bueno, la primera pregunta dice: ¿es correcto orar decretando o pidiendo la voluntad de Dios? ¿Es correcto orar decretando? Me parece que es separado, ¿no? O pidiendo la voluntad de Dios. No sé si la persona lo hizo, no tengo acceso a la forma en que se hizo la pregunta,
Pero permítame pensar que está diciendo, bueno, ¿qué es lo correcto? ¿Orar decretando o orar pidiendo la voluntad de Dios? Yo digo que orar tiene que basarse en una vida de confianza y de conocimiento de la palabra de Dios. En un texto de la Biblia dice que Dios dice al impío, ¿qué tiene que tomar el impío? Mis palabras. ¿Por qué las tiene que tomar? Entonces las palabras de Dios no son para el impío. Pero el hombre, la mujer de Dios, tiene que conocer la Escritura. Y basado en la Escritura, entonces puede tomar la sencillez de este texto que es tan conocido por nosotros. Salmos capítulo 50, versos 16 y 17. Salmo 50 nos dice la querida pastora acá, Salmo 50, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo y mientras tanto buscamos Primera de Juan, capítulo 5. Salmo 50, versículo 17. Ya estoy llegando a ese salmo. 50, 17. Me pasé, ya lo encontré, aquí está. Salmo capítulo 50, versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Bueno, voy a leer solamente hasta ahí, 16 y 17. Dios dice al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Pero miren lo que dice Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan el capítulo 5 es interesante y es una bendición para cada uno de nosotros. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me explico. Moisés está guiando al pueblo de Dios y Dios lo ha llevado. Usted lee la Biblia y ve que es Dios mismo el que lo lleva por ese camino. Y ahora el pueblo ve frente a ellos el mar, pero miran a sus espaldas y no ven lo que los ha guiado. Usted sabe por la Escritura que de día era una columna de nube y de noche una columna de fuego que los acompañaba. La misma presencia de Dios iba con ellos, pero ellos no lo ven. Ven la polvareda que levantan los carros del faraón con su ejército y se ponen a vociferar, a murmurar, a decirle a Moisés, ¿no había tumbas en Egipto? Nos sacaste para matarnos. Y entonces Moisés les dice, confiando en Dios, no se preocupen, Dios hará su obra. Ustedes no tendrán que hacer nada, Dios lo hará. Pero según la Escritura parece que Él se va a orar. ¿Cuál sería la oración que haría Moisés? Pero quiero solamente llamar su atención a esto. La Biblia dice que Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y sabe qué tenía Moisés en su mano? La vara que Dios le dio como símbolo de autoridad ante Faraón. A mí Dios me ha dado, excúseme, porque es muy
supremamente muy grande. Dios me ha dado a mí y a todos los que creen poder en el nombre de Jesús. Si yo leo de algo en la Escritura y sé que lo que dice la Biblia es contrario a lo que está pasando, no es necesario clamar a Dios. Yo clamo a Dios para que me dé fe. Alguien dijo que decretar es ordenar. Decretar es un término que han usado algunos cristianos. En todo a veces hay abusos. Yo más bien diría, yo puedo determinar, basado en una promesa de la palabra, en el nombre de Jesús, algo. ¿Qué le parece Marcos capítulo 11? Los discípulos están asombrados porque ven una higuera que se ha secado. Y entonces ellos llaman a Jesús y le dicen: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Y él dijo: ¿creen en Dios? Tengan fe en Dios y tengan fe en mí. Si alguno de ustedes le dice a este monte: quítate, plántate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Todo lo que ustedes pidan creyendo en mi nombre, dice en San Juan capítulo 14, yo lo haré. Entonces, si está en la Biblia, yo tomo primera de Juan, y entonces hay momentos en que yo tomo la autoridad, ordeno a los demonios irse, ordeno a las enfermedades irse, ordeno a las circunstancias irse, y contra los que no creen en esa forma de orar, les diré: Dios siempre hará su voluntad, pero yo no seré alguien que dudaré de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. No pondré en duda su palabra. Si Él dice que puedo sanar los enfermos en el nombre de Jesús, oraré por todos los enfermos, y oraré por mi familia, y oraré por mí mismo, oraré por las circunstancias, porque ese es mi lugar. Así que entonces ubiquemos: si yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios, debo de saber la Escritura. Y entonces decretar no es ordenar ni establecer fuera de la voluntad de Dios. Para mí el nombre más conveniente es determinar en la autoridad del nombre de Jesús. Que algunas personas, unos muy bien intencionados, otros desordenados, como siempre los hay, han tomado esa frase, decretar. Pero no porque una persona dice yo decreto y ya digo eso es antibíblico, eso no es. Yo sé que a Dios no le puede ordenar nadie, pero a Dios todos nosotros le podemos creer. Crean los milagros, crean que Dios es real, en que verdad la Biblia lo dice. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que recompensa a los que le buscan. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Yo puedo determinar, basado en lo que conozco de la Escritura, como la perfecta voluntad de Dios. La segunda pregunta dice: ¿está bien que una persona sienta tristeza, dolor o pesar de los animales que de las personas? ¿Cómo así que de las personas? Más a los animales que de las personas. Me imagino que es así. Pues yo creo que tiene que haber una correlación. Leamos por favor Proverbios capítulo 12, creo que es. Proverbios capítulo 12. La pregunta es: ¿está bien que una persona sienta, así lo entendí, ¿no?, más pesar por los animales que por las personas? Pesar, tristeza. Proverbios capítulo 12 dice de la siguiente manera: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces lo que está diciendo la Biblia es que una persona temerosa de Dios cuida de la vida de su bestia,
pero nunca puede darle el valor a un animal, a una bestia que tiene una persona. Eso es poner las cosas en un desequilibrio. Yo no aborrezco los animales, no les debo de hacer daño, pero no los puedo apreciar ni entristecerme más que por una persona. No podemos hacer de esto lo que algunos discuten y alegan y mueven con razón o sin razón. Mientras en la calle hay niños muriendo de hambre, mientras hay miles y miles de necesidades, personas cierran su corazón a las necesidades y tienen un animal de la especie que usted quiera, para no meterme en ninguno de ellos, y lo tienen con mayores cuidados que a una persona. Ahora, cada uno tiene la libertad de hacer con lo que Dios le ha dado lo que esté en su corazón, pero creo que es un contrasentido yo amar más a un animal que a otra persona. Recuerde que cuando a Jesús lo cuestionaron, le dijeron cuál es el mayor de los mandamientos, y era alguien que estaba teniendo en cuenta los 10 mandamientos y que realmente le estaba haciendo una trampa para ver cuál era el mayor. Jesús dijo, el primero es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Dijo, ese es el primero. Marcos capítulo 12, versículo 30. Pero luego dijo, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Enseguida un sabiondo apareció por allí, porque estaban haciéndole una trampa a Jesús, y le dijo, Señor, ¿y cuál es mi prójimo? ¿Recuerda la historia? Él le dijo, un hombre iba de camino y cayó en manos de ladrones. Lo hirieron, lo despojaron de sus bienes, lo dejaron tirado, y entonces pasó un levita, pasó un hombre que conocía de las cosas de Dios. No miró a ese hombre, siguió de largo. Pasó un sacerdote, alguien que ministraba en la presencia de Dios, Dios nos guarde. Pasó de largo. Pero pasó un samaritano, alguien que a los ojos de los judíos no merecía ni siquiera invocar a Dios. Pero lo vio y tuvo misericordia, tuvo compasión, lo alzó, lavó sus heridas, lo ungió de los cuidados que se hacían en esa época, lo subió a su cabalgadura, lo llevó hasta el mesón, o sea, como a una especie de residencia. Allí lo cuidó, y cuando se fue a ir le dijo al dueño del negocio, cuídemelo y todo lo que gaste yo se lo pagaré. Jesús dijo, ¿cuál fue el prójimo? Entonces, hay que ser justos con los animales y cuidar de ellos. Pero mi prójimo no son los animales. Mi prójimo son las personas hechas a imagen y semejanza de Dios, que debo amar a Dios y debo amarlos a ellos, pero como me amo a mí mismo. Y los animales tienen su lugar, y cualquiera que los ame, mi reconocimiento y mi aprecio, pero jamás los ames más que a ti y más que a los demás seres vivos y más que a Dios. Que Dios te bendiga, y espero haber contestado la pregunta. La tercera pregunta dice, ¿un cristiano debe celebrar la Navidad? Bueno, depende de lo que se entiende por celebrar. Cuando usted mira los comentarios bíblicos en esta época, en primer lugar, la Navidad no se celebró en esta época. Esta no fue la época en que nació Jesús. Lo que sucede, y en eso tienen razón algunos críticos del cristianismo, es que la iglesia, que estaba perseguida y sometida por 10 emperadores romanos, escúcheme lo que voy a decir, vio la luz cuando Constantino, el último emperador romano, supuestamente se convirtió al cristianismo.
y él sacó por una visión que él dijo haber tenido al cristianismo de la persecución. Entonces ahora se volvieron importantes quienes dirigían la iglesia, porque ya no eran perseguidos, ahora eran los consejeros del emperador. Y Constantino y los primeros dirigentes oficiales de la iglesia tradicional decidieron armonizar para no contradecir. Y ese es el problema. Armonizar para no contradecir a nadie. Alguien dijo estar bien con Dios Con el diablo. y estar bien con el diablo. Entonces, como habían una serie de doctrinas, tomaron, si usted toma con curiosidad a estudiar el tema, le animo, comenzaron a tomar todas las creencias que había en ese tiempo y las armonizaron. Y por ejemplo, la reina Asiris era una deidad que tenía un niño, pero esa deidad era una figura que lo que significaba era que le ofrecían niños en sacrificio. Para tener el involucrar toda la gente que creía en eso, pero en el cristianismo, no les dijeron tienen que arrepentirse, le dijeron es que ahora ella es la madre de Jesús, y Jesús, en la época en que celebraba el nacimiento del Dios Sol, dijeron Jesús nació el 25, el 24 de diciembre, el 25 a la madrugada nació Jesús. Pero usted mira la Biblia y por ejemplo los pastores que estaban cuidando sus rebaños estaban en el campo. La época de diciembre en Israel es época de invierno. Los rebaños están guardados, nadie está por ahí, porque el invierno es fuerte, es crudo, casi parecido a como sucede en algunas naciones norteamericanas, europeas. El invierno es fuerte. Simplemente esa base, llamémosla geográfica, estacional, muestra que no fue en esa época que nació Jesús, porque los pastores estaban guardando las vigilias de sus ganados y fueron guiados. Eso está en el Evangelio de San Lucas. Fueron guiados a buscar al niño Jesús que había nacido. Ahora bien, a nosotros no nos importa, escúcheme con mucho respeto, si nació o no nació en diciembre. Lo que nos interesa es que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que vino marcado. Jesús, como ser humano, fue el único que nació predestinado para morir por todos los hombres. Dio su sangre por nosotros. Lucas 2:39. En Lucas capítulo 2, el versículo 39 encuentra la historia de los pastores. Entonces lo que nos importa es que fue verdad que Jesús murió por nosotros. Y ahora tenemos como principio lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. No peleamos, no decimos no, todos sabemos, los cristianos que estudiamos la Biblia sabemos, Jesús no pudo haber nacido en diciembre, fue un acto de religiosidad para poder tener contento a los que creían de otra forma, para que no vieran diferencia y entraran a la fe. Pero lo cierto es que Jesús nació. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 14 nos dice lo que ahora debe de mover nuestro corazón. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces lo importante es que Jesús sí vino. Dios se hizo hombre para perdonarnos, pero vino con el propósito de morir en la cruz del Calvario. Ahora cuando la gente lo conmemora, nosotros decimos que es bueno que permitan que Cristo entre a sus corazones y sea el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Debe de celebrar el cristiano? Recordamos que Jesús nació
pero no con esa solemnidad de que tiene que ser el 24 y menos el ir a hacer una remembranza del pesebre y colocar un muñequito allí a la medianoche. No, nosotros decimos, ya uno escucha los religiosos en esta época usan una frase, especialmente en nuestra tierra, en el Quindío: ¿qué me van a dar de niño Dios? De niño Dios, el niño Dios lo que nos dio fue la salvación. ¿La quieres recibir en tu corazón o la quieres rechazar? Y luego que Dios nos dé la oportunidad, tienes dinero, quieres comprar a tu familia, estrene, quieres hacer una buena cena, gloria a Dios, hay alegría, paz y buena voluntad a los hombres en toda la tierra. No importa que no haya sido el 25 o el 24 de diciembre, Cristo Jesús dejó su gloria y vino para darnos su sangre preciosa y salvarnos. ¿Vas a hacer lo que dice esta palabra? ¿Vas a reconocerlo como tu Señor y tu Salvador? Ese es el regalo de Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Oremos. Soberano Dios, gracias porque no me interesa si tú naciste el 24 o el 25 de diciembre. Me interesa que viniste a la tierra y que me diste el privilegio de oír tu palabra y tuve la oportunidad de reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Y Señor, ruego que ofrezcas esa oportunidad a los miles y miles de hombres y mujeres en el mundo entero que celebran la Navidad sin recibir el regalo del cielo, que ellos te puedan reconocer como el Señor y como el Salvador de sus almas y tengan una vida nueva en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Recuerden, mis amados hermanos, que estamos en Suldemaida Radio 106.9 FM a través del Face y a través de la aplicación a las 5 de la mañana. El Face lo conectan en la emisora a las 6. Entonces usted, a menos que ya esté anteriormente, no lo podrá oír en directo. Pero en la aplicación sí. Si está en otra nación, Dios le bendiga. Un abrazo, que descansen. 5 de la mañana. Nos vemos con la hora de poder. Dios bendiga su vida. ¿Quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío en mi corazón. ¿Cuántas veces me has llamado y 1000 veces te he ignorado? Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. ¿A quién podré engañar? ¿Cómo podré esconder la falta que me haces, Dios? Por más que hago el bien, sé bien que no estoy bien. Siento un vacío
Cuántas veces me has llamado y mil veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado, esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí, sé que esperas.